Muy buenas noches. Hoy nos encontramos en una emisión especial de Investigadores UPEL para tratar un tema de interés de todos los investigadores en la ética del investigador. En esta ocasión estaremos acompañados de 3 panelistas. En primer lugar, tenemos a la docente Mirta Robles, que nos visita desde la ciudad de Sincelejo. La docente Ninosca Pinedo, que se encuentra en la ciudad de Barranquilla, junto con el docente Eleazar Anaya, que también nos acompaña en la ciudad de Barranquilla. Bueno, daremos inicio en esta ocasión con un primer tema, la ética en el proceso y producto de investigación. Queremos invitar a la docente Mirta Robles, quien nos va a compartir un poco más acerca de este tema. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, Eleazar, Ninosca. Con relación a la primera pregunta, pues cuando nos referimos a las posturas éticas o reglas que definen lo correcto de lo incorrecto, hacemos alusión a la moral y a la ética como la disciplina que estudia la moral o a todos los actos humanos. Ahora bien, la ética, considerada como el estudio sistemático de la moral en las diversas etapas de la historia humana, guarda estrecha relación con la ciencia y consecuentemente con la investigación. No es posible entonces separar el campo de la investigación científica del saber ético. Esta encarna una alternativa indispensable en la intención de contribuir de forma social al progreso de la humanidad y el planeta. Las consideraciones o posturas que se deben tomar entonces al respecto de una conducta moral y ética ante la administración del conocimiento responderán a la necesidad de un manejo de la propiedad intelectual más profesional. En tal sentido, la ética es un eje fundamental, pues esta debe incorporarse al proceso de la investigación desde la propia concepción de la idea del investigador e ir pasándola también por todo el proceso de escoger el tema de la investigación, al buscar los referentes teóricos o antecedentes, al igual que al elaborar el marco metodológico y aplicar los instrumentos para la recolección de la información. Pues esto sería mi aporte en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesora Mirta. Continuamos con el profesor Eleazar Anaya. Buenas noches, un placer estar en el programa. Entonces, atendiendo a la pregunta sobre la ética en el proceso de la investigación, entonces quiero iniciar hablando sobre la postura ética del investigador al interpretar los datos recolectados. Entonces, esto trasciende desde que el investigador tiene el tema y a su vez llega hasta la interpretación de los datos. En este sentido, pues es importante que el investigador sea honesto e imparcial al momento de interpretar los datos y que sus apreciaciones no se inclinen a favor o en contra de las respuestas obtenidas o que altere porcentualmente los datos obtenidos para evidenciar que la investigación es relevante. Entonces, de este modo también el investigador debe ser muy cuidadoso para que su punto de vista sea objetivo y no altere los puntos de vista de los informantes clave con la finalidad de apoyar una teoría. Entonces, asimismo, pues, al momento de hacer las conclusiones, la posición del investigador nuevamente debe ser neutral para evitar que estas carezcan de fundamento y objetividad con tal de fortalecer su proceso investigativo y así, y aunque estos tengan vacío. Entonces, esta es mi aporte. Muchas gracias. Continuamos con la profesora Ninosca para finalizar esta primera parte. Buenas noches. Mi aporte es que la conducta ética es muy importante para fomentar la colaboración, la cooperación y la confianza entre los investigadores para avanzar en los objetos de investigación, para poder cumplir con la responsabilidad social y evitar o minimizar daños como es el resultado de los comportamientos antiéticos o ilegales.
La interacción de la ética y la ciencia inciden de manera fundamental en nuestras vidas y es por este motivo que es necesario que la sociedad sea consciente de ello, lo conozca y lo moldee adecuadamente. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a continuar con el segundo tema relacionado con la ética del investigador y vamos a hablar ahora un poco acerca del plagio académico. Profesor Eleazar Anaya. Gracias, moderadora. Desearía pues centrarme un poco sobre cuál debe ser el proceder del investigador frente al plagio. Entonces, es importante tener en cuenta que la comunidad académica tiene una gran responsabilidad al momento de realizar sus investigaciones, las cuales deben de ir encaminadas a dar solución a una problemática, sea social, sea educativa, sea de índole ambiental. Entonces, en esta medida, pues se puede encontrar que algunos investigadores, con tal de tener un reconocimiento, falten a la ética. Entonces, es importante que desde el proceso investigativo, desde que el investigador conoce cuál es la temática, cuál es la problemática que va a trabajar, entonces identifique los conocimientos previos que tiene respecto a cuáles son los principios éticos pues que él debe profesar, porque es importante que tenga unos principios y que vayan en concordancia con unos fundamentos filosóficos que fueron expuestos por Aristóteles, Kant y Wittgenstein. Entonces, en este sentido es importante que el investigador tenga esos principios como la honestidad, la razón y la justicia. Entonces, al momento de que el investigador piensa en su tema, en la problemática, a su vez cuando va a buscar los antecedentes, también cuando redacta, empieza a redactar, es importante que cite correctamente y no pues incurra en plagio. Además de eso, debe darle mucha relevancia también al marco metodológico y evitar tomar de otras investigaciones fragmentos para entonces hacer su paradigma, para realizar el enfoque, para mirar cuál es el método, la población y la muestra. Entonces, cuando de pronto se toma de otras investigaciones, eso quiere decir que no se tiene claridad sobre su investigación, sino que simplemente se falta a la ética. Entonces, esto se puede evitar cuando se tiene claridad sobre unos juicios valorativos, unos juicios éticos que en su momento lo citó Hernández, 2006. Estos juicios valorativos son las siguientes preguntas. Entonces, ¿puede llevarse a cabo la investigación? ¿Cuánto tiempo tomará en realizarla? ¿Cuento con los recursos financieros y humanos? ¿Qué tan conveniente es la investigación? Entonces, esto es importante para entonces no incurrir en plagio y tampoco incurrir en problemas éticos que alteren la conducta investigativa, que van desde el plagio hasta el fraude científico. Entonces, este es mi aporte. Gracias. Continuamos entonces con la profesora Mirta Robles. Muchas gracias. Sí, retomando lo que dice el compañero Eleazar, la ética de la investigación sigue teniendo en cuenta la parte humana del ser. Sí, por lo tanto, se requiere seguir normas establecidas a nivel nacional e internacional para evitar caer en vacíos éticos en las prácticas investigativas, tales como violar las normas de libre consentimiento, convertir los recursos públicos en ganancias privadas, poder dañar el medio ambiente, investigaciones sesgadas, etcétera, como lo dice Bobby 2000 en palabras de Ojeda en el libro de Ética de la Investigación. El cumplimiento de normas perseverantes de la vida humana, el desarrollo de la sociedad y la viabilidad del medio ambiente ha de ser entonces un criterio de obligado cumplimiento para un investigador en materia ética.
¿Qué más podríamos decir al respecto? Bueno, pienso que en la actual situación de crisis que afronta los valores, que es más una crisis de valoración, porque quien realmente está en crisis es el hombre. Se requiere replantear entonces las prácticas de la honestidad intelectual, porque algunos investigadores deseosos de mejorar sus ganancias personales han acudido muchas veces a las malas prácticas, como lo decía el compañero, con el plagio. Aspecto este que muestra la carencia de la práctica de virtudes que permitan la obtención de seres humanos más conscientes. Sí, no se puede afirmar que todo tiempo pasado fue mejor, porque de una u otra manera una investigación del plagio solo arrancó de manera seria a finales del siglo pasado, ¿sí? Aunque el plagio está demostrado que pues siempre ha existido, pero solamente hasta el siglo pasado fue que se dio pues en materia seria una investigación acerca de él. Muchas gracias. Gracias, profesora. Bueno, cerramos este tema con la profesora Ninosca Pineda. Bueno, yo podría hablar de algunas conclusiones para evitar el plagio. Para que un buen investigador evite el plagio, debe identificar claramente lo que recoge de otros autores. También debe dominar adecuadamente las citas. Debe estar al día con los principales autores y sus cambios de los autores, los cambios de los autores que está usando. También debe conocer la ley sobre la propiedad intelectual que rige en cada país donde se está investigando. También debe tener en cuenta que un buen investigador identifica claramente las nuevas impresiones o las nuevas versiones o las reimpresiones de cada uno de los textos que está usando. Y un buen investigador académico debe descubrir a sus estudiantes, o a sus seguidores o a los autores, debe saber que el plagio tiene sanción. Muchas gracias. Gracias, excelentes aportes. Y queremos finalizar con el tema de análisis de un caso de ética relacionado con el plagio académico. Queremos conocer un poco de problemas de contexto, principios éticos, morales involucrados en este proceso de ética, las soluciones que se dieron y la opinión crítica de cada uno de ustedes. Iniciamos con el profesor Eleazar Anaya. Gracias. Quiero, pues, iniciar respondiendo a cuál debe ser el proceder del investigador frente a conocer un caso de plagio académico. Entonces, toda investigación es regulada por grupos académicos. Estos grupos académicos se llaman comités de ética. ¿Con qué fin se crean los comités de ética? Para evitar que se abuse de la ética investigativa. Porque el proceder del investigador cuando conoce el plagio debe ser actuar coherentemente con sus principios e informar al comité de ética que vigilia dicha investigación y así pueda conocer a profundidad en qué consistió la ética, en qué está involucrado el investigador, si realmente se abusó de los principios éticos investigativos. Entonces, también hay que permitirle al involucrado que haga su descargo y que pueda aclarar la situación, o por el contrario, el comité de ética aplicar las respectivas sanciones pertinentes por haber incurrido en una o en varias conductas investigativas. Muchas gracias. Continuamos con la profesora Mirta Robles. Sí, bueno, en cuanto a, como dice, a dialogar un poco sobre el comité de ética, tenemos entendido que el comité de ética es la instancia ejecutora de las normas, de las normativas éticas, la cual puede probar, solicitar modificaciones, rechazar y hasta suspender una investigación en marcha, ya que tiene la tarea de evaluar los diseños de investigación con el fin de salvaguardar la dignidad, los derechos, la seguridad y bienestar de todos los participantes actuales y potenciales de la investigación. De hecho, las universidades deben tener sus comités de ética y si no lo tienen, deben crearlos para velar por
para velar que los trabajos de investigación reúnan los criterios de confiabilidad necesarios, en el cual fluyan los principios de honestidad, objetividad y todos los demás principios éticos que requiere la publicación de resultados de investigación en las universidades. Ese era mi aporte, muchas gracias. Gracias, profesora. Continuamos entonces con el profesor Eleazar. Gracias. Bueno, quiero nuevamente reforzar cuál debe ser el proceder del investigador al ser parte de un comité de ética y darle solución a un caso. Entonces, es importante pues conocer que la ética de la investigación pues tiene como objetivo el estudio de las investigaciones científicas y que evalúa la conducta e identidad de los individuos involucrados. Entonces, es importante que un investigador, al ser parte de un comité de ética, debe ser objetivo, imparcial, conocer a profundidad cada uno de los códigos y principios y artículos que conforman el manual de ética de la institución a la cual pertenece. Primero, para evitar incurrir a faltar en la ética por omisión, por desconocer qué hacen parte de esos artículos que dicen. Y segundo, para ser muy objetivo cuando tenga que emitir un juicio y ser muy justo al tener en cuenta cuál es la solución que le va a dar a este tipo de situaciones. Y por último, podemos decir que en todo juicio se debe pues respetar el debido proceso para evitar las violaciones a los derechos que tiene pues todo acusado. Entonces es importante primero pues realizar una investigación para mirar si las conductas que tuvo en cuenta el investigador fueron adecuadas y siempre pues buscar la verdad, buscar evidencias que desmienta o aclaren pues la acusación, también darle un tiempo al acusado para que pueda aclarar lo sucedido y pues posteriormente entonces tomar una decisión. Dicha decisión siempre debe estar encaminada a la justicia, la razón y la verdad. Muchas gracias. Gracias, profesor. Damos paso nuevamente a la profesora Mirta Robles. Disculpe, profe, ¿puede abrir el micrófono? Bueno, les decía que la ética en una investigación se debe incorporar desde la pregunta misma que genera el proceso investigativo, paseándose por todo el proceso que realmente requiere la investigación hasta obtener los resultados adecuados. Las investigadoras e investigadores cualitativos deben evitar que su presencia, sus preguntas, sus observaciones, sus interpretaciones, sus representaciones, en fin, que su actividad menoscabe la identidad, la dignidad, la libertad de quien contribuye en su proceso de investigación, haciendo que la indagación sea posible. En este sentido, como investigadores en la educación, debemos tener presente siempre hacer un consentimiento informado para poder utilizar los diferentes informantes. En este sentido, los estudiantes deben tener un consentimiento informado de sus padres para poder participar en el proceso que se requiere en nuestra investigación, si así sea necesario. Muchas gracias. Gracias, profesora. Y cerramos entonces con la profesora Ninosca Pinedo. Continuando con las investigaciones, vamos a mencionar un caso de plagio. Se analizó el aspecto ético del caso relacionado con el Filosofía y Letras de la Universidad Javeriana Luz Mari Giraldo de Jaramillo, una reconocida poeta, ensayista, crítica literaria, profesora de literatura latinoamericana y colombiana, autora de varias antologías de cuentos. Sus textos han sido traducidos al inglés, italiano y francés. Ha participado en distintos eventos nacionales e internacionales como conferencista crítica literaria, profesora y directora del programa de literatura de la Universidad Javeriana. A pesar de ver esta hoja de vida tan amplia y una mujer tan reconocida,
cometió un caso de plagio. Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que define el plagio como el acto de ofrecer o presentar como propia en su totalidad o en parte la obra de otra persona en una forma o contexto más o menos alterados. El plagio académico, cuando ocurre, la persona escribe repetidamente más de 4 palabras en una fuente impresa sin el uso de las comillas y sin una referencia precisa de la fuente original en un trabajo que el autor presenta como su propia investigación. Mary Giraldo. En 1996, Rosa María Londoño estaba estudiando en la Universidad Pontificia Javeriana y presentó su tesis de grado llamado El mundo poético de Giovanni Giuseppe. Resulta que 9 meses después de haber presentado este trabajo de grado, Luz Mary Giraldo de Jaramillo, que había sido profesora de Rosa María, publicó el artículo Giovanni Giuseppe en esta Colombia, pero presentó bajo su autoría. La profesora Rosa María, al encontrarse similitudes con su trabajo de grado sin citas textuales, notó que estaban violando el derecho de autor. Realiza la denuncia ante las directivas de la universidad, pero ellos concluyeron que no hubo violación. Nuevamente hace la denuncia, pero ante la Fiscalía General de la Nación. En el 2002 se encontraron méritos para señalar como responsable a Luz Mary Giraldo por violación de derecho moral de autor, ya que la procesada tuvo el propósito y la voluntad de apropiarse de la copia del trabajo intelectual de la alumna. Luz Mary Giraldo fue condenada a 2 años de cárcel, que no fueron excarcelables. También tuvo que pagar una multa y no podía trabajar dentro del periodo donde fue condenada. La práctica del plagio en el mundo académico es muy frecuente, es una acción deshonesta, es una acción desleal que vulnera el derecho del autor, donde se observan problemas de responsabilidad, falta de principios éticos, consecuencias de credibilidad entre dichas, falta de conciencia. Posiblemente haya numerosos casos como este en el mundo académico, solo que no son denunciados. Algunos docentes con cargos directivos en las universidades cometen plagio, pero al ser denunciados por este tipo de hechos en las instancias universitarias, su defensa y el tráfico de muchas influencias desgastan a los denunciantes, sepultando los casos, quedando los casos archivados en el olvido. Muchas gracias. Gracias a todos por su intervención y queremos ahora escucharlos un poco acerca de este caso, reflexiones y enseñanzas que nos puede dejar. Iniciamos con la profesora Mirta. Bueno, realmente para mí ha sido de mucha importancia esta temática y agradecer a la universidad porque incluyó en nuestro pensum académico la unidad curricular ética del investigador, porque realmente un investigador no debe realizar actos antiéticos o actos que lleven a dejar el nombre de la universidad por el suelo, diríamos así. Un investigador no debe falsificar datos, mucho menos tergiversar información. ¿Sí? Un investigador debe incluir en su proyecto no solo la información original, sino los métodos de investigación utilizados y los resultados así no sean positivos. Debemos hacer las cosas de manera honesta. Entonces, para mí es de mucha importancia y una enseñanza valiosa la que me ha dejado esta unidad curricular. Muchas gracias. Gracias, profesora. Continuamos ahora con la profesora Ninosca Pinedo. La enseñanza que me deja esta unidad curricular, este tema al respecto del plagio, es afianzar mis valores. Se trabaja mucho la deshonestidad, la deslealtad, la falta de compromiso con las demás personas, falta de responsabilidad, falta de principios éticos. Entonces se afianzan en nuestras personas, en mí,
en mi persona se afianzan los valores. La verdad es que me siento muy comprometida con la universidad y me dejó mucho, me enseñó mucho este tema, ya que cada vez que vaya a usar alguna frase de alguna persona, sé que debo citarla, por mínima que sea. Muchas gracias. Gracias. Cerramos entonces con la reflexión del profesor Eleazar. Gracias. Al igual como han dicho las compañeras, esta unidad curricular y también específicamente este caso, pues me permite reflexionar, porque es un caso bastante fuerte, en la medida de que muchas veces decimos, no, pero el plagio no lleva de pronto hasta la cárcel, y muchas veces consideramos de que no tiene muchas implicaciones. Entonces es importante también tener fundamentada esa ética investigativa y conocer cuáles son las modalidades de fraude, de plagio, para no cometerla, porque muchas veces puede ser que las desconozcamos, pero esto no quiere decir que la ley, por desconocerla, me hace inocente. Entonces, es importante entonces como investigador tener eso presente, fortalecer pues nuestros valores éticos investigativos. Y sí, esta unidad es de gran importancia para nuestro proceso como futuros doctores. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por su participación en este programa y a toda la teleaudiencia por habernos acompañado en el día de hoy. Hasta una próxima ocasión.